Bueno, aquí estoy con el Gocho. Hoy voy a complacer a la gente por tercera semana consecutiva porque la gente está tan feliz, Gocho. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenas noches. Chévere, es que la gente está feliz porque yo estoy calladito, no contigo, no peleo, leo preguntas, tú respondes. Una comunicación así, no joda, lineal, muy bien. Oye, tú también estás como feliz porque puedes dar tu speech que sin yo decirte grosería ni nada, ¿verdad? Debe estar contento. No, no, usted dice lo que usted quiera. Acuerde de que el espacio es suyo, el canal es suyo y las reglas las pone usted. Yo lo que tengo que Coño, ver es gracias. cómo agarro y cómo esquivo. Yo lo que tengo que Bueno, ver te voy a si decir llevo. una cosa, te voy a decir Yo lo que algo. tengo que ver es la muleta o llevo el capote patorialo. Pero ese el Eh, problema es mío, más nada. Coño, no joda, hoy te ganaste que te voy a tratar súper bien, súper, súper, te lo prometo. Te voy a hasta jalar bola. Soy ya capaz hasta ser adeco hoy. De meterme adeco y firmar la tarjeta blanca, el gocho para el 88, cualquier vaina, el Wow. gocho, no sé, ya no sé. Pero te voy a decir una vaina. Tú sabes que no me preguntan gocho, me dice, ¿con quién voy a estar en el panel? Mira, pero porque si yo te estoy invitando a ti a un panel y tú aceptas la invitación, tú vas a moverte o vas a hablar o vas, depende con quién estés, no vale. Igual a mí, no vas a estar, no me digas con quién voy a estar, me invitan, ya casi no me invitan. No, pero es que además el tema es, si tú eres el moderador, yo estoy absolutamente seguro que me vas a invitar a un panel con el conde del Furrial ni el bobo de Cúcuta, Eh, ¿entiendes? O sea, pero fuera de eso, tú generalmente vas a traer personas que tienen más o menos el perfil de uno y listo, más nada, pero, ajá, ¿y? Sí, más ¿Entiendes? nada. Muy bien, muy bien. O Nada, te sea, voy a o jalar sea, bola. Te ganaste ya. No hagas tres porque no, te voy a lamer las botas y yo no suelo ser eso. Mira, Gocho, pues voy a leer algún comentario del último programa que creo que está gustando este formato, entonces voy a en tu PR, porque voy a hacer el PR. El Gocho que hable lo que le da, que hable de Guaidó, que hable lo que le. Pero mira, no te voy a decir algo. Estoy aquí envidiado. El tema de las primarias metieron y digamos, me he cansado de hablar del otro, porque son la misma paja. Ahí se enfrentaron a el desprecio colectivo y el colectivo está además molesto, verdadero, podido arreglar. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con las personas que además les encanta oír su nombre y que le podamos leer algunas actitudes. Estoy leyendo algunos de sus comentarios, que por lo menos Carlos Batista, saludos a Alejandro y Don Gocho. Don Gocho, ¿cómo te sientes cuando te dicen Don Gocho? Pues es una expresión muy andina, de expresión de respeto. decía un amigo mío, lo de Don guarda, me sube el sueldo bien. No te gusta que te jalen mecate, ¿verdad? No, no, yo no, mira, la gente se tiene que expresar como, yo Ujú, a ti te digo, Donald, ujú. punto, porque para mí es un respeto, además tú eres un señor, padre de Ay, coño, tu familia, madre, con qué todos los rata eres. juguetes, yo Te todo, estás ¿cuál es el burlando de mí. problema? Don Alejandro, si tú eres No, más viejo no, que yo, Gocho. pero bueno, pero que ya va. A ver, nosotros en los Andes a los señores le decimos don y a la señora le decimos doña. Pues, y puede ser una muchacha de 25 años, pero la señora es una señora de sus casas y todo, una doña, Bueno, ¿entiendes? es O sea, no verdad. tiene que ser una señora de 80 años para que le den doña. Si Así es es. una Mi esposa a veces señora, dice, es una mi doña. esposa Y si dice es a un veces que yo señor, parezco una doña. doña de lo que es una que soy. Mira, Mercedes Alfonso escribe, qué buen análisis el Gocho, te amo. Y lo que más me gusta Wow. es tú, Alejandro, querido, por fin no dejas tus ideas. Más salen bueno. Pero bueno, te preguntaba que si te gusta que te jalen mecate, yo sabía que, porque a mí también en mi casa, soy oriental, de Margarita, Macarupan, señor, tú me llamas o me llaman, o fulano, así sea menor que yo, Alejandro, yo, el señor, una cosa. Mira, bueno, Mereido, si el candidato que gane las primarias deberá presentar su programa de gobierno urgente, lo sabemos, carajo. Eso es un comentario que hiciste la semana pasada. ¿Tienen con esa creencia, sigue que realmente esto va a prosperar para el 21 Gocho? A ver, yo te voy a decir cuál es mi apreciación del problema. Nosotros tenemos dos cosas que están rodando. Una, que el país continúa en una picada, Ujú. cayendo por un barranco, y no hay una solución en el corto ni mediano plazo. Punto uno. Punto dos, el señor Avendaño decía a Neymar en estos días que él consideraba que era muy importante lo que significa que la gente se exprese en la primaria. Pero entonces vamos a dividir el evento en dos partes. Y tú lo que quieres es el liderazgo venezolano, no el candidato. Vamos a hacer una primaria anual donde el que se presenta se anota, ¿ok? Y después de que se anota, se revisa si está en el rep de estos bichos, pero si no está en el rep, igual se le acepta la inscripción y que vote en cualquier parte del mundo con una papeleta manual cuenta para ver quién los venezolanos, los que están afuera, que son millones, y los que estamos adentro, que somos 21, pero hay un red de 18, pero resulta que ese red no está actualizado, porque, por ejemplo, los hijos tuyos, que ya son mayores de edad, que son venezolanos, yo no sé si ya están registrados en el red,
pero los hijos tuyos tienen derecho a Sebastián no opinar. tiene ni cédula porque no me la permitieron tener, no me permitieron sacar. Bueno, Menos mal que ni se la sacó. bueno, ok, pero pero una cosa es eso y otra cosa es que tu hijo tiene derecho a opinar como hombre adulto de 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Si tú verdaderamente quieres saber liderazgo venezolano, tienes que permitir que todas esas personas que están afuera se expresen y voten. Que el electo de ese proceso, el gobierno no lo reconoce porque hay 1,5 millones de votos que no están en el red de los chavistas, mala leche. Pero eso te puede decir a ti que el verdadero líder o la persona que logró aglutinar a los venezolanos adentro y afuera fue Alejandro Marcano, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, si es eso, tú lo que quieres es demostrar que hay una creencia en eso, haz un conteo y mala leche que el gobierno tiene el candidato. Tú tienes que definir el líder. Entonces, Eso yo le doy la razón a la señora. Tú sí estás con María Corina Machado que se cuente, no sé qué vaina, y después se No, da yo las no manos. estoy, ya va, yo no estoy con ella, yo estoy que se cuenten los 32 y que en esa fórmula donde participaría la mayor cantidad de ciudadanos para votar, que son mayores de edad y son venezolanos, bien sea por nacimiento o porque son hijos de venezolanos, entonces cuando esa mayoría de venezolanos se exprese, sabremos quién es el líder. Y si es la señora, será ella, pero ¿y si es Alejandro Marcano? Bueno, no, Es otro. Alejandro Pero Marcano bueno, ni cuenten, porque yo no creo en esa falsa. Está bien, pero estamos así. Espérate, tú me preguntas, yo te estoy elaborando No, es que ya me arreché, una porque todos los mensajes son respuesta. melosos y dije, no, creo que no. Está Él no bien, está sí, bien, eso. pero el tema es para entrar en materia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es ir a contarse un teo manual donde participe la mayor cantidad de venezolanos. Ese no es el problema. El problema es, para mí, es mi opinión, es que la oferta de los 32 es tan pésima que no generan enganche en nadie. ¿Entiendes? Ese sí es el verdadero problema. Es que yo creo que Porque el el problema problema, verdadero es el desgaste de estos 32 y la otra parte, que es la dictadura, la narcodictadura, que no han entendido que ya el venezolano se hartó de todo esto. El venezolano ya no le interesa para nada, ni siquiera que se cuente, que no se cuente, que si está, que se prende, está gorda, que sea fea, que si el otro es barbudo, que si el otro estaba en el Congreso, que todos los mecates de media recibió una bolsita de crack o dólares. Nada. Ya el venezolano se cansó de esta casta política. Hagan lo que hagan. sí, Va sí, pero para Despeñadero. Ahí no hay nada que pase está, hasta que no se acabe con la está bien, Alejandro, pero el problema es que, insisto, tienes dos soluciones. La salida fatal que estás planteando, tienes razón, pero esa salida es a tiros. El problema es que no se está planteando la salida a tiros. O sea, hasta que esa solución no esté lista, tienes que ver qué otra solución ser. Y en política... Ok, ya va. Vamos, ok, ya yo entiendo que tú quisieras que se contara, que fueran dos eventos totalmente diferentes, se legitimara y después lo que haga lo que va a hacer, lo que tiene preparado. Porque esta gente se va a contar y es que tienen el gusanillo de disfrutar esta mierda, la voy a disfrutar, y van y caen y llevan a la gente al matadero, elecciones 2024, ese es mi, así como yo lo veo. Ahora tú, Gocho, tú que eres metido en la política, un carajo el que robaron toda mierda, que está dolido, herida abierta. ¿Quién te crees que tú esa Venezuela, que tus propiedades, que tú lo vas a conseguir con una solución, esa solución que tú hablas a ti, tú la planteas, la vas a conseguir ahora con... Ya va, voy a seguir elaborando. Espérate, voy a seguir elaborando. Señores, vean lo inteligente que es Gocho, que yo le pago y él sigue su curso, no interrumpo, él no se deje. Ya va. Entonces, hasta ahora, la propuesta, vamos como corderos al juego que plantea el gobierno. Ese es un juego que no engancha. En ese juego, eso no importa si participan 10, 20 o 30 millones, el gobierno va a sacar una cifra y los 32 van a jugar por el número que les den y se van a conformar con el que el régimen elija. Ese juego no interesa. El segundo juego, el juego que es a tiros. Ese juego no tengo la plata para montarlo y no veo que lo estén montando. Entonces ese juego, que es otra posibilidad, otra solución, está inviable en eso. Ahora voy para el tercer juego, que es el juego que planteaba el señor Avendaño. Legitimar liderazgo. Si usted lo plantea de forma tal que se pueda legitimar un liderazgo, significa que esa persona que sea electa allí va a ser el candidato de la candidatura presidencial. ¿Por qué?
porque si Venezuela lo que necesita es salir de estos tipos, necesita un líder. Ahora, ese líder, esas condiciones y que se elegir, porque participó la mayor cantidad de venezolanos, se va a elegir. ¿Por qué? Porque traer una propuesta rechísima, una propuesta de enganche. Y termino el punto. Una vez que tengamos legitimado ese líder, bueno, hermano, que se vaya por una trocha y que se instale en Aruba a animar a la gente a crear las condiciones y el caos necesario para que explosione esta gente. Y ojo, yo no estoy inventando la rueda, eso ya lo hizo el Ayatollah Ruhollah. Ese carajo logró demostrar que era el líder de los iraníes y se fue para una mezquita en París, y desde el sótano de una mezquita en París tumbó al Shah de Persia, que era el hombre más poderoso del Oriente Medio en ese momento, principal aliado de los gringos, y lo tumbó. ¿Por qué? Porque planteó un uso y un argumento lo suficientemente de enganche que logró tumbar al Shah. Pero, ¿cómo se eligió? No me acuerdo cómo fue la vaina. Pero yo lo que te puedo decir es que cuando alguien tiene el discurso adecuado, llegas. Mira cómo pasaba en el discurso. No solo adecuado, Gocho, sino con la visión de lo que quiere. Aquí está dividida en negocio sucio, en tramposería, en la minucia. Vamos a seguir elaborando. Entonces, yo me acuerdo que el Ayatolá agarraba y grababa un curso, cualquier mierda que dijera ese viejo prófago. Ok, pero échale bola. Los tipos lo agarraban y mandaban un cassette para ir. Y en Irán se bajaban a grabar cassette o sea, mandaron WhatsApp, pero en vez de cadena de WhatsApp era cadena de cassette. Y llegaba el discurso del tipo por todo el país. Coño, pero el carajo estaba diciendo lo que la gente quería. Después resultó ser una mierda, un fraude, y ahí 30 años cagada a los iraníes. Bueno, pero el carajo logró convencer con su discurso que los iraníes tumbaron al Shah con una explosión interna, porque no fue a ti, fue la presión de calle de la gente. Ahora, claro, no fue la comunidad internacional que intervino de una forma fue interna, la explosión como tal. Pero lo otro que es importante, no podemos olvidar, es que el Ayatolá tuvo el apoyo de los socialistas franceses. ¿Y quiénes fueron los que han hecho los grandes negocios en Irán, de que cayeron los americanos en desgracia, de que cayó el Shah de Persia? Renault y las empresas francesas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el problema que tenemos nosotros es que nosotros queremos resolver el problema, pero no queremos buscar aliados. Pero nosotros, los que dicen representarnos, quieren que nos resuelvan el peo. Los Marines, que vengan a Venezuela, los Marines, pero no quieren comprometerse un coño. Mira, tan pendejo, ¿entiendes? Los iraníes recibieron el apoyo de los franceses, llegaron a mandar y montar negocios con los iraníes y los franceses. A nosotros no. Nosotros queremos es que nos quiten a estos bichos encima y los negocios los hacemos nosotros de acuerdo al forro nos cojones. Estamos equivocados. Entonces, puedes seguir elaborando. Entonces, ahora vamos al problema del mensaje. ¿Cuál es el gran problema? Que al día de hoy no hay en Venezuela, créeme lo que te estoy diciendo, no hay en Venezuela alguien que tenga la visión y la claridad de entender qué fue lo que se hizo en Venezuela para tener la Venezuela a la que llegamos en 1974. Ese país que habían automercados que habían carreteras asfaltadas, que la gente podía ir a la playa, que los maestros tenían salarios de tal magnitud que podían comprarse la casita y el carro y pagar el crédito. Que los médicos eran no los que tenían práctica privada, los médicos que tenían práctica en el Estado podían podían comprar su casa, podían estudiar en colegios públicos y privados. Pero para llegar a eso, hubo una concesión de país con unas reglas de juego que permitieron hacer sesión. Y la gente, tú les preguntas hoy, inclusive a los que se las han denominado, no tienen idea qué fue lo que... Otra cosa, los venezolanos que construyeron ese país ya están todos muertos. Y lo que queda de ese legado es un poco de herederos que no construyeron un toche, que no tienen idea cómo se llegó ahí y hoy en día lo que están es solamente cohabitando con el régimen, pero no tienen visión por dónde va el país. Entonces hay unas ideas que no se están planteando argumento político y ese es el problema que tienen los 32, que no saben por dónde coño van, porque no saben de dónde vienen, no saben de dónde venimos, ¿entiendes?
Entonces, ese es el tipo de Ellos son el cosas. problema per se, porque lo que tienen una ficción de un cargo hacia política que no tiene una visión de futuro y además cada vez que dicen que los venezolanos, pues yo no me interesa votar en el exterior, no me interesa participar con la podredumbre que representa esta casta política de un lado. A mí no me interesa. Cuando Ok, saquen... y te voy a seguir aumentando esa línea. Fíjate, al día de hoy en Venezuela lo que hay es una oferta de 32 días, no, 33 con el bobo de Cúcuta, ¿ok? Porque hasta esas ratas también oferta. Entonces, tienes una oferta de 33 meses, ¿ok? Pero resulta que esos mesías no tienen evangelio. ¿Cuál es el evangelio que vas a ver? No hay opuesto. Porque el problema es que el evangelio tienes que vender ya dejó de ser mierda ese que se eligió en el 19 con el deslave de Vargas. Ese librito, que es el pacto social, ¿entiendes? Porque la gente dice, ¿dónde está el plan de gobierno? Home, no hay plan de gobierno. El plan de gobierno es el Estado de Derecho que vas a obedecer para que la gente se desarrolle. En Venezuela se han escrito planes de gobierno, se han escrito miles de páginas, un plan de gobierno que nadie lee. Que hay que tener clara es la visión. ¿Cuál es el país que tú quieres? Y para que las naciones prosperen, vuelvo al punto, al retornelo de tu nación. Vida, libertad, propiedad, libertad de expresión y la capacidad de armarse para tu vaina. Es el día que se, como oferta política, eso te apuesto que aparecerá quien aglutine para que la gente haga estallar el peo. Pero el problema es que no tienen una oferta clara y por Repite, eso es que nadie Ocho, se anima. te presto esta plataforma para que repite, que yo creo que es fundamental de lo que hemos conversado. Esta es la oferta que debería, y no una constitución cambiante, acomodada, hecha como traje la medida para esta revolución comunista, de barata y mala, pésima, pero como donde está garantizado. Pueden venir los republicanos, pueden venir los demócratas, puede venir el Partido Verde, o algún candidato, no se está y se legaliza uno. Pero el tema que es que nosotros tuvimos esa oferta en la Constitución de 1811 y lo que hemos hecho es darle patadas a esa vaina y Claro, a nosotros la lo que lámpara, tenemos a que la hacer es, mesa. no, nosotros lo que tenemos que hacer es reinvocar el país por el cual nacimos, porque cuando tú te lees la Declaración de Independencia Venezolana de 1811 y luego te lees la Constitución de los Estados de Venezuela de 1811, ahí tú consigues que esos cuatro están ofertados. Y si le falta algo, enmienda sobre esa mierda y sobre eso plantea un Estado de Derecho para que todos podamos trabajar. ¿Sabes cuál es el otro problema que hay en Venezuela? Que no terminamos de entender. Es que las naciones existen porque los ciudadanos trabajan y pagan impuestos. Y con sus impuestos el Estado agarra y los invierte en las cosas que establece el Estado de Derecho. Entonces en Venezuela nos desvirtuamos tanto que nos malacostumbramos de que como el Estado era dueño de todo el ingreso, el Estado no reparte plata. Nos jodimos, porque el problema es que tenemos que volver a que las empresas paguen impuestos. Al día de hoy tú le preguntas a los 32 individuos quiénes eran los que pagaban los impuestos en Venezuela para tener la Venezuela que teníamos rica hasta 1974. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran las empresas que pagaban impuestos? ¿Cómo se generaban esos impuestos? ¿Cuántos empleos generaban? No te saben responder. Ahí está el problema, que tenemos una grave distrofia mental. Nos ha hecho fácil botar a la basura el pasado bueno y solamente recordamos pendejadas. Por ejemplo, a la gente se le olvida que quien construye el Estado venezolano y la hacienda es Juan Vicente Gómez. Y a partir de allí se logró montar un sistema donde había una gente que explotaba recursos de Venezuela y pagaba impuestos. ¿Cuál fue el gran éxito de Gómez? Bueno, que el carajo logró establecer un Estado de Derecho para que los verdaderos ricos, que eran las empresas petroleras, vinieran a invertir en Venezuela y nos pagaran impuestos. Y ese Estado venezolano incluyera carreteras, escuelas y hospitales, porque el Estado tiene que invertir en las cosas que dan pérdida. ¿Por qué? Porque la educación, salvo las universidades y colegios que son para lucrarse, pero la educación es un negocio sumacero, porque tú no vas a ganar plata enseñando a los niños, tú vas a ganar con el quinto de la República. Entonces, el Estado tiene que invertir en las cosas que dan pérdida y para eso es seguridad, Cancillería, educación y salud, porque para todo lo demás tiene que ser privado y las corporaciones privadas que inviertan y se lucren de esa mierda tienen que pagar impuestos, tienen que generar empleo y ese movimiento económico es el que hace mover su nación. Entonces nosotros tenemos, empezando por los economistas, nosotros tenemos un poco economistas que dicen ser economistas pero solamente son economistas estatistas.
coma mierda, ¿entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque lo único que saben es repartir juegos, de regalar bolillas, y quieren es ser economistas contratados por el ministerio para colocar unos bonos y seguir repartiendo bolillas. Entonces, son unos deshonestos, bien sea porque son unos piratas de la sabana, pues jugaron una cagada de facultades cuando lo que enseñaba era estatismo y no quisieron aprender. Entonces, bueno, que se jodan. Claro, Pero, ¿no? Y pero además el no es que día, son malos, malignos, como el Castro, como un perverso. Esa es la palabra. Mira, aquí había un comentario, por no, cierto. sobre todo son ignorantes, que es lo peor. Bueno, Son para mí, ignorantes yo, sí, pero es yo que no creo que sean tan ignorantes. Yo creo que saben el juego que están jugando para no, llegar a irse cohabitando por muchos años más. la ignorancia también es dañina, Bueno, pero claro, voy más allá. no, estoy de acuerdo, Bueno, sí, sigue con tu comentario, disculpe. Exacto, no te estoy dejando hablar para que estés conmigo. A mí me gusta oírte reír, ¿sabes? Porque yo creo que en ningún espacio de los que te veo, por eso te vi en Doral Family, el Doral, Dora estaba Boys. Peroche, vi esa entrevista esta mañana, me da risa con Peroche que ahora se cree articulente. No, él un día que él es fotofóbico y Ah, le pegan los bombillos, le pega, y ah, por eso es que él tiene que usar lentes oscuros porque encandila, está mira, jodido, y es una hablando enfermedad. yo hablando paja, pero se parece un artista ahí lento. Es que yo, la verdad que yo creo que la gente tiene que mirar al otro cuando se está refiriendo y sobre todo que siento que se está ocultando. Mira, Gocho, aquí Lodovico, Enrico, no había escrito la semana pasada, por dónde fecha, porque además me puedo confundir, pero es un carajo más letrado y de Gómez del año 1800 estamos. No, era aparte, fue un lapso mental, fue un Claro, error mío. pero coño, verga. Pero bueno, te lo digo porque la gente no vaya a pensar y cree. Pero bueno, pero estoy leyendo el comentario. No, Pero pero yo le respondí. no, no, yo sé, es que estoy buscando, esto me está dando pie, yo lo que pasa es que estoy aquí nuevamente porque aquí hay una que le responde sabroso. Cuando leí esto, yo no voy a seguirle respondiendo a la gente, porque es que la gente es tan machete, que provoca, ¿sabe? Yo generalmente trato de no hacerlo, hay días en que estoy más enganchado que otros, porque bueno, uno es ser humano. Mira, estamos, algo así como, dice, estamos opinando, bolsa, algo así, es verdad, la gente no termina de entender que es nuestra opinión. La opinión de Goto, no le guste, no la comparta, no le guste la mía. No, pero además hay otra cosa que hay que hacer disclaimer, y es, primero, este programa, si estamos hablando de nosotros dos, pues punto uno. Punto dos, si a usted no le parece la opinión, con no ver tiene. Punto tres, si usted quiere opinar, opine. Si quiere criticar, critique. Y si quiere putearnos la madre, también tiene derecho, pero también tiene que tener el deber de calarse cuando yo le putee la madre. Así mismo Porque es. yo no tengo problema de que me disparen plomo grueso, pero a mí no me gusta que se arrechen cuando yo les puteo la madre. Porque te digo, ¡ay! Como La hago vaina de yo, aquí pero tú para sabes allá, qué pues. estoy haciendo, me estoy copiando de Daniel Arafaría. Siempre me dijo, cuando ya, bórralo. Yo le respondo, pero cuando veo que ya van una parte para engancharse, para que uno se enganche y veo los nombrecitos inventados, yo ¡pum! Lo remuevo de la lista que queda, ¿no es cierto? Mira, por aquí, a Camionero 66 Venezuela, y comentario de la semana pasada. Nunca te oigo y quería hacerlo hoy, pero he invitado a Deco, sigue siendo Deco, Gocho. A ver, no, no te No, vayas. ya va, que ese silencio tuvo un importante. No, pero ya va, la respuesta hay que pensarla, porque esta vez esto no es por las tripas. A ver, yo nací en un hogar ADEC, crié ADEC, y durante muchísimo tiempo compré los argumentos de lo que me vendía el partido y de lo que yo vi, de lo que vi la obra de gobierno, pero luego de 6 años una cosa y de entender los daños de algunas decisiones que hicieron, hoy en día yo no dejo de ser adeco, pero yo no me como la coba, que es otra cosa, ¿entiendes? Te hablaba hace rato de los mesías evangelios. Voy al cuento de los adecos y tú verás, los adecos inventaron un evangelio en 1932, que fue el plan de Barranquilla. Y con ese argumento salieron los que firmaron el plan, que eran como 14 apóstoles, a vender ese evangelio. Para 1941, cuando Dina persistar en los partidos políticos, nace el partido, y el partido nace como un aluvión. Bueno, y en ese momento generaba la emoción, y el argumento del plan de Barranquilla era un argumento vendible. Ese era el evangelio del momento. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que desde 1932 hasta el año 2023 pretenden seguir en el poder el mismo argumento del plan de Barranquilla. Esa verga no la acepto. Ese es el tema. El problema no es que yo porque, a ver, la institución, la antorcha y las 2 letras y los adecos que están regados por el país, son carajos, creyeron en algo, que están agrupados alrededor de unos símbolos. El problema es que no hay derecho a que no hayamos evolucionado casi 100 años. Eso
es criticable. Y no es posible que hay otro cuento adentro que se llaman las tesis programáticas. Las tesis programáticas básicamente era un cuento por el cual Acción Democrática era un partido, no joda, marxista, leninista, comunista. Bueno, a lo mejor cuando nació esa vaina era un argumento porque eso era lo que se le enfrentaba a la dictadura andina, que comenzó en 1829 y raspan a Mina en el 45. Bueno, coño, casi 50 años, ¿entiendes? Entonces ese era el argumento para presentar. Pero tú me vas a decir que con las vueltas que ha dado la República, que con los errores que significó la estatización de la industria petrolera, gas, hierro, más todo lo demás que ha estado, y tú me vas a decir a mí que al día de hoy vas a seguir vendiendo el mismo cuento con la misma tesis programática y el mismo evangelio, coma tocho, ¿entiendes? Un tetero de tocho. Entonces mi problema es, yo soy adeco, sí, pero yo creo esa mierda, no me la creo, es que vender otro cuento nuevo, ese es el problema, y no solo los adecos, todos los demás tienen que buscar cuál es el evangelio que van a vender, porque el único evangelio que está puesto en la mesa es el cuento chavista, que es una mierda probada desde el 99 hasta hoy. Entonces tienen que inventar otro evangelio. Entonces tenemos Mesías, pero no tenemos. Yo creo que hay que construir un evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Coño, una propuesta sencilla, que se enganche. Propiedad, capacidad de defenderla, el derecho a la vida y el derecho a expresarse y poder defender nuestro territorio. Porque lo otro que hay que decir es que Venezuela hoy es el fruto de la invasión de los castristas cubanos, permitido por una casta de ladrones, una casta de traidores que les cogieron las nalgas y echar mierda imperdonable. Esa es nuestra realidad de hoy. Y entonces, bueno, el que no hable de la invasión, el que no hable de sacudirlo, el que no hable de un cambio de propuesta, bueno, pueden hacer la fórmula que quieras en la primaria y no va a haber liderazgo, no va a haber. Además que no lo hay porque no hay forma, no hay deseo, no hay capacidad, no hay acción, no hay motivación, nada, cero. Esta gente está de verdad siguiendo un evangelio. Pero no hay pero sobre todo no hay visión, no hay una visión que se le contraponga a estas ratas, o sea, dígalo. No, es que oyéndote ese análisis de los adecos, tú quede que eres adeco, entienda no te comes ese evangelio siendo adeco, porque bueno, no eres del PSUV, es decir, es adeco, pero bueno, la explicación está bastante clara. Es cierto, Gocho. Pero es que la última, ¿sabes qué sería difícil? Salir de hipócrita hoy a decir, bueno, como los adecos no han querido evolucionar, sí, o de los azules. ¿Entiendes? Sí, de azul pajarito. O sea, coño, ya va, tío, ¿entiendes? Esto no es un problema de ahora yo me cambio la camiseta. El problema es cuál es tu propuesta, ¿entiendes? Mira, yo te puedo seguir, tienes la propuesta que es la que me engancha, me voy contigo, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto, que la gente te quiere clavar una etiqueta y la gente no cambia. A joder, por tu coño. Sí, estoy claro dónde estoy. Eso es como alguien que escribió ahí en el programa, tú eres fatalista, como Daniel Lara Farías, que esto está todo el mundo, porque ni con chipas, ni carachas, ni ratas, ni todo eso es una fauna de los más feos que hemos estado hablando. Es verdad, tiene que vender, y el día que haya un liderazgo cultural orgánico, hayamos sacado la ecuación a la orgánica fácil, que cada día crece muchas cabezas, ese día, bueno, pudiera votar con los verdes, pero que yo crea que esa etiqueta azul, claro, que es la libertad de nuestro. Pero te quería hacer una pregunta en el minuto que nos queda, rapidito, Gocho, se la hago yo los adecos y aprovecho la oportunidad para... ¿Es verdad esa tesis que hablabas, que la mayoría de la base adeca se convierte en la base chavista, que son los chavistas ahorita y va a marcha? A ver, fíjate, primero, cuando el Sambo gana porque los votos de la izquierda que estaban divididos se unificaron. Y Salas, en vez de unificar la oposición, despreció a los adecos ante el desprecio de este señor, la gente votó Chávez, punto uno. Pero esos adecos, simplemente, tú me vas a un cerro de mierda y voto por el otro para que pierda, punto uno. Punto dos, también hay que tener claro que tú te lees del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, te das cuenta que el país, por la práctica socialistoide, se fue transformando en un colectivo que le encantaba la golilla. Entonces, claro, cuando AD tenía el mandato y repartía golillas, pues los adecos eran del gobierno. Pero hoy quien reparte golillas es el gobierno, por lo tanto la gente está con los rojos, porque la gente está donde está la golilla. Así es. Hay que cambiar el argumento. Se nos acabó el tiempo al golillero mayor y a este servidor. Mentira. Hasta la semana que viene, Gocho. Gracias a ustedes. Hasta luego.